Hola nuevamente, estimados escuchas. Estamos para la sexta ya, el sexto episodio, sexta presentación de nuestro podcast, Reflexiones en torno al devenir histórico. Estamos nuevamente con Alan Dalenson, Sebastián Ruiz y conmigo, José Ignacio Río. Y en este sexto capítulo vamos a revisar algunas nociones y a hablar un poco de nuestras impresiones en torno a un tema que de repente no se habla mucho, que de repente no manejamos tanto como podríamos manejar porque no somos economistas, pero sí hay algunas nociones interesantes de relevar y que son importantes. ¿Ya? Esto tiene que ver con la matriz económica de los movimientos de tercera posición o cuarta posición, o por lo menos que se escapan de la lógica del liberalismo y el marxismo, del capitalismo y el marxismo de la modernidad. Para eso, en primera instancia, obviamente, como referente a toda esta matriz ideológica económica, nos interesa partir con la tercera posición original, que fueron los fascismos de los años 30, ¿ya? Y revisar un poco sus posiciones con respecto a la economía, que es un tema que no se revisa mucho. Generalmente se va al tema más ideológico, al tema incluso espiritual de estos movimientos, ¿ya? Y bueno, siempre se menciona, y dentro de esta crisis político-social y esta insurrección revolucionaria, hablándolo con todas sus letras, que ha ocurrido en Chile y que está ocurriendo en varias partes del mundo, ¿qué nos queda también a los que nos identificamos como ni capitalistas ni marxistas? ¿Ya? En este caso tercera posición puede ser. Y en ese sentido, algo que se escucha mucho, y yo creo que todos lo hemos escuchado acá, es el nacionalsocialismo, el fascismo eran socialistas. Como movimiento estatista, claro. Exacto. Corporativista. Exacto, corporativista, y a la base la persona que o quien no sabe mucho, que se deja llevar por las palabras, eran socialistas, porque Mussolini era socialista en su juventud, claro. Y el nacionalsocialismo... Y el nacionalsocialismo, Joseph Goebbels, era de izquierda originalmente. Sí, varios. Pero no la mayoría. No la mayoría. La mayoría venían de la revolución conservadora del final del siglo XX, que es de donde venían los movimientos pangermanistas, ¿cierto? Harto conservador ahí, harto empresario que financió Sí. la... Y que no por eso es malo. No por eso es malo, sino que... ¿por qué lo menciono? Porque dicen, no, es que eran izquierdistas, estaban contra el empresario. Entonces, ¿qué lógica tiene que los empresarios hayan financiado la propaganda, la publicidad del movimiento? Si se iban a ver tan afectados, ¿cierto? Entonces, no es tan así. Sí, o sea, en los orígenes del Tercer Reich, ya cuando se llega al poder, hubo una pugna importante que termina con el tema de la noche de los cuchillos largos, en que a la SA y a los estraceristas, que eran los más de izquierda, digamos, el ala más de izquierda, eran los más subversivos, terminan eliminándolos físicamente, digamos, no solo del gobierno. Y también se pone el ejemplo del estracerismo como del socialismo del Tercer Reich, cuando finalmente se eliminó rápidamente. De hecho, a los SA tenían, yo no sabía, pero hace poco me averigué que les tenían un sobrenombre, que eran como los carne a media azar, que era, porque claro, la carne a media azar es café por fuera, por la chaqueta, digamos, por la camisa, pero rojos por dentro. Ah, mira. Y ellos tenían la idea de hacer una revolución interna también. Había muchos ex rojos ya de los tiempos de que incluso habían peleado contra las Freikorps, ¿ya? Pero bueno, en ese sentido, el socialismo del que se alimentan los dos movimientos más importantes fascistas de tercera posición originales, el fascismo y el nacionalsocialismo, tiene que ver con lo que se dominó como el socialismo amarillo de un político francés que se llama Pierre Vitry, que a fines del siglo XX, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, lo que generó fue una distancia con el socialismo rojo, el socialismo marxista. Sí, ahí este autor que estás citando es posterior o anterior al socialismo y prusianismo de Oswald Spengler. Spengler lo que hace
como la lógica, claro, como lo menciona ideológicamente, es posterior, pero claramente el socialismo prusiano de Spengler es anterior. Para hacer un paralelo, Vietri finalmente se escinde del socialismo rojo, finalmente porque lo que le interesa a él, luego de las revoluciones del 48, las revoluciones liberales en Europa del siglo XIX, es terminar con la lucha de clases y finalmente comenzar una lucha de naciones, en que él considera que la lucha de clases, así como muchos otros autores, merma el potencial de las naciones para desarrollarse, y él lo que quiere es que todos los que están dentro de una nación, sean empresarios, sean el gobierno y sean los trabajadores, trabajen juntos para que esa nación sea lo más grande posible, ya se desarrolle lo más posible. Y como mencionabas tú, venía el socialismo prusiano de Spengler, que lo asocia a finalmente la época de oro de Prusia y que también se asocia al romanticismo alemán. Se vierte harto de lo que fue el romanticismo alemán en la arte y también en lo social. Spengler, en un libro muy bueno, muy recomendable que tiene, que se llama Socialismo y Prusianismo, no sé si prusianismo y socialismo. Socialismo y prusianismo. Socialismo y prusianismo, siempre se me mezcla. Separa los socialismos en tres. Exacto, los tres, que hace una matriz en que hay tres tipos de socialismos y que cada uno tiene sus características y puede ser más roja o más materialista, menos materialista. Pasa desde el punto más materialista a más orgánico. Exacto, orgánico. Esa palabra es súper relevante, sí, en tanto a sacar el desarrollo económico solo de lo material para una nación. Claro, de ahí viene, bueno, después vamos a pasar por ese punto del tema de los incentivos. ¿Qué es lo que nos incentiva a desarrollar la economía? ¿Cierto? El dinero per se o el crecimiento personal, ¿cierto? Entonces, o de la nación. O de la nación, exacto. Después vamos a hablar. Ahí está el tema de la propiedad privada, que yo creo que es algo pivotal en la crítica de cualquier modelo económico, antes de ser sentenciado como cercano o no al marxismo, por su alteración de toda la estructura del establecimiento de precios. Viene de ahí. Entonces, yo lo que les quería consultar es estos corporativismos en su época. Pero mira, Sebastián, disculpa que me interrumpa. Vamos por orden. Después pasamos al tema de lo que sería más asociado a capitalismo y corporativismo. Sigamos con lo que decía José de empezar primero a separar el socialismo. Sí, es súper breve. Ya, te lo digo, ¿sabes por qué? No es por llevarte la contra, pero hemos recibido en el podcast la observación de que a veces nos desordenamos un poco en el hilo. Entonces vamos a tratar de llevar un hilo un poquito más... Dale, Juan. Una de las formas de ordenarse es ser cronológico. Claro. Entonces, bueno, cortito. En este libro Spengler señala que en el origen hay tres tipos de socialismo, los tres tipos de socialismo que rigen la sociedad moderna. Ya uno, el socialismo inglés, influido por lo que señala Spengler, por las invasiones vikingas y los vikingos como los nórdicos como mercantilistas, justamente, en que ese socialismo aparte que da origen tanto al marxismo como al capitalismo, ya que un socialismo materialista, un socialismo del valor de las mercancías, etcétera. ¿Ya? Está el socialismo español, que señala Spengler, que es un tipo de socialismo espiritual, digamos, que el bien de la nación o el bien de la gente, de la sociedad, va en pos de un ideal espiritual, en este caso católico, viendo a Dios. Dios y la religión. Es como más o menos ligado a la monarquía, ¿no? Sí, en ese caso sí. A la monarquía anterior a las monarquías constitucionales o parlamentarias, a las monarquías dictadas por Dios, justamente. Y finalmente el que lleva a influir harto, por lo menos al nacionalsocialismo, es el socialismo prusiano. El socialismo prusiano se divide particularmente de los otros socialismos, y lo que entendemos por socialismo, en que es un socialismo del deber, ¿ya? No es un socialismo de los derechos, es un socialismo en el cual la gente, la población, la nación genera una cantidad de recursos y de esfuerzos justamente para el crecimiento del país y de la nación. Y es un socialismo muy jerarquizado, que choca un poco con la noción típica del socialismo,
en que cada persona, ya que todos aportan, cada persona dentro de esta jerarquización aporta en lo suyo, ya aporta lo mismo un empresario que un profesor que un barrendero, ya. Es importante ahí, creo, señalar que este socialismo prusiano tiene una visión, digamos, como una especie de ciclo que se cierra y se envuelve a sí mismo. ¿A qué me refiero? Que un socialismo marxista propone la lucha de clases. ¿Por qué? Porque jerarquiza desde abajo hacia arriba. Entonces, los componentes de la sociedad están en desigualdad de niveles, ¿cierto? Hay unos que son inferiores, entre comillas, y otros que serían superiores. ¿Por qué? Por el tema de la monopolización de la industria, que es la crítica que hace Marx, ¿cierto? No del capitalismo, Marx nunca habló de capitalismo. Y en cambio, en el socialismo prusiano, es como una especie de círculo, ¿cierto? Entonces no hay, en este círculo de trabajadores o de obreros, no hay ningún ente mejor que el otro. Todos componen... Todos tienen su lugar. Todos tienen su lugar, exactamente. Es orgánico. Es como una cadena, exacto, es orgánico. El tema no se trata de... El movimiento de la economía y del país no gira en torno a la generación de dinero, gira en torno al crecimiento del humano, ¿cierto? Del hombre. Y cortito para cerrar este antecedente histórico. Te repaso del socialismo. Sí, hay una cita de Spengler que habla del espíritu prusiano, que en este caso es un espíritu nacional, y cómo el espíritu nacional permea al socialismo o el socialismo al espíritu nacional. Él señala en este libro: el estilo de vida prusiano ha producido una profunda y vigorosa conciencia de rango, un sentimiento de unidad basado en un etos de trabajo, no de ocio. Une a los miembros de cada grupo profesional, militar, servicio civil y trabajo al infundirle un orgullo de vocación y los dedica a actividades que benefician a todos los demás, a la totalidad del Estado. Tal sentimiento de solidaridad dentro de cada grupo encuentra expresión simbólica en las palabras. En el nivel superior hay camaradas, en el centro hay colegas y en la parte inferior, pero con el mismo sentido del orgullo, están los trabajadores, en disfrutar. El vínculo de la unidad en todos los niveles es un etos supremo de dedicación, no de éxito, dedicación, no de éxito, eso es importante. La característica distintiva de la membresía a este sistema es el rango, no la riqueza. Como para cerrar con ese antecedente, por lo menos al Tercer Reich. Claro, ahí más o menos quedamos claro con el tema del socialismo, los tipos de socialismo y es lo que, en síntesis, lo que decíamos de que la visión de estos movimientos de tercera posición, generalmente con esta visión liberal actual, se tiende a decir que son movimientos estatistas y se comparan incluso con el comunismo, con el actual socialismo marxista. Actual estatismo. Pero claro, el actual estatismo. Pero nosotros creímos que era necesario hacer las diferencias pertinentes de estos tipos de socialismo. Ahora sería interesante que pasáramos al otro extremo de esta política, ¿cierto? Que es más o menos lo que iba a intervenir Sebastián, que está con nosotros acompañándonos en este programa. Que es la parte que engloba todos los conceptos de derecha económica, como se entiende hoy en día, versus la derecha conservadora, valórica, en la que se basó el nacionalsocialismo en su momento, ¿cierto? Y también el tema del capitalismo, el tema de cómo muta el capitalismo de Estado, después pasa por un tema de corporativismo. Todos esos temas vamos a tratar de desglosar un poquito ahora. Y yo creo que sería bueno partir por el tema de, primero que nada, por la derecha conservadora, ¿cierto? Creo que es la más... creo que sería como el término más antiguo, ¿no? Sí. Sí, en ese sentido, la revolución conservadora en lo cultural... los movimientos Volkisch. Sí, y los movimientos Volkisch también, el romanticismo alemán en la arte y en lo social, en lo cultural, permeó obviamente este sentimiento nacional, que lo más importante justamente lo relevó lo nacional, lo originario, lo mítico, y ahí escapó de que, si bien lo que tiene de derecha quizá estos movimientos es la jerarquización, el orden, ¿ya? Se escapa de lo material porque hay un remitificar incluso, ¿ya? La revolución conservadora
también cae en un momento en que se busca reestructurar el alma de Alemania y de los países después de la guerra, particularmente de Alemania. Porque, claro, muchas veces en la matriz social o en la matriz capitalista existían los obreros, pero en un periodo de entreguerras la matriz eran los soldados o los ex soldados, los guerreros, ¿ya? Y eso lo romantiza mucho también en la revolución conservadora, en el caso del Tercer Reich y en el caso de los italianos igual. Finalmente es una visión y retomamos el concepto que José subrayó o destacó. Era un movimiento de derecha conservadora orgánico, ¿no? Uh-huh. Es decir, que tomaba el valor del hombre por encima de todas las disciplinas que engloban al país que están dentro, ¿cierto? Que puede ser la economía, la política, etc. Después de esta derecha conservadora, a causa de políticas económicas capitalistas, internacionalistas o supracapitalistas, que ahí hay una diferencia igual, esta derecha conservadora finalmente mutó en una derecha económica, ¿no? Que ya lo valórico se deja de lado y solamente se enfoca cae en esa especie de decadencia, cae en esa especie de materialismo, ¿cierto? Sí, la gran crítica que se le hace a la derecha es de las terceras posiciones, o la derecha y el capitalismo, es que son transnacionales, son contranacionales, y que son avasalladoras con el mismo pueblo, ¿cierto? Claro. Que no sé, aterrizándolo un poco más aquí al caso de Chile, está harto esta crítica que vendieron el agua, que esa es como la más que he escuchado, la crítica más importante que he escuchado. Debería, supuestamente el Estado debería regularlo. Claro, exactamente. Pero entonces, ahí hay una visión interesante. Queremos que el Estado regule el agua, es decir, nos salimos un poquito del bien por sí solo del agua. Entonces queremos que el Estado regule ciertas cosas, pero tampoco queremos un socialismo, digamos, un estatismo tan fuerte, ¿no? Claro. Y también queremos libertad para emprender y el libre mercado, etc. Entonces, ¿cuál sería el matrimonio de estos dos entes? Una especie de corporativismo. Y ahí es donde Sebastián parece que tenía una acotación que quería hacer, ¿no? Sí, o sea, un hecho que existe el corporativismo como una denominación histórica que aparece, como todos los nombres o denominaciones aparecen históricamente, pero antes de eso, ¿qué es lo que hay? Porque ustedes están comparando una época en donde existen diversos movimientos que están en paralelo funcionando, interactuando en mayor o menor medida, y eso se demuestra cuando se integra, por ejemplo, el capitalismo estatal en Rusia, pero que había sido ideado para un universo industrial y en cambio es un universo más rural. Entonces, claro, Rusia era un país más rural, más agrícola. Mi pregunta va un poco por cómo se integró el corporativismo en el esquema global, porque según entiendo yo, en el caso de Alemania nunca se cerró a eso, pero buscaba un poco especificar el tema del valor y no buscar el valor en términos de su especulación en la banca, que eso era como lo que más se hacía énfasis, de que las cosas tuvieran un valor por su valor como tal, y eso está ligado al valor del trabajo. Entonces, la medida de comparación del corporativismo para los bienes que se manejaban era en tanto a la medida del trabajo, no a la especulación de tal. Entonces, a la par tenía las industrias que fueron apuntadas con el dedo con Marx como capitalistas, porque llevaban un poco a eso, a no traducir los esfuerzos a esfuerzos de trabajo proporcionales al valor humano. Y también tiene los capitalismos estatales que estaban a la par. Entonces mi pregunta es cómo ven ustedes que se insertó este tipo de conceptos, valor, propiedad, en el esquema global en esa época, porque finalmente eso es lo que pudo haber tensado los puntos para que existieran los encuentros bélicos igualmente. Bueno, en ese sentido, claro, pues, como bien tú dices, hay un capitalismo de Estado. Lenin señaló que el socialismo, el comunismo era el liberalismo maduro,
Ya era un paso más allá, profundizando en esta lógica materialista, y en ese paso estaba, como bien habíamos comentado, la guerra de clases fratricida Es dentro de importante un eso que país. dijiste, que el comunismo era un socialismo maduro. De hecho, en el... No, el socialismo era un liberalismo maduro. O comunismo. Ah, ya. Lo que pasa es que en el manifiesto comunista dice que pasa por los 10 puntos, que son socialistas, y después se lleva a la fase 2, donde se consagra el comunismo. Una especie de plenitud. Sí. Claro. Y bueno, ¿cómo combate esa lógica los movimientos de tercera posición en esa época? Es justamente dándole prioridad a la nación en tanto al Estado, que el Estado regulador regula también una nación, que una nación, el Estado tiene que regular a una nación dentro de ese pueblo, y esa nación se entiende como una sola identidad, como una sola lógica, un solo mito nacional, etcétera, ya que es muy diferente a lo que podría ocurrir. Un país homogéneo. Un país homogéneo. Tiene una misma épica. Y todos trabajan para lo mismo finalmente, porque todos se originan de lo mismo. Entonces se superpone la matriz de nación, la matriz de pueblo, pero pueblo como nación, no pueblo como trabajadores, como te trata de implantar el marxismo. Como el folk. Claro, ahí está el tema también de los movimientos folkish, etcétera, sobre esta guerra de clases internacionalista, que suena muy parecido a ese internacionalismo socialista en esa época, al internacionalismo económico del capitalismo y el liberalismo, que es lo que se vienen a revelar, y que justamente tan sensible estaba Alemania después del Tratado de Versalles y de la Primera Guerra Mundial. Claro, por las acusaciones que se le hacían de que era responsable de la guerra, y que por eso se salió de esos acuerdos, porque finalmente estaban sumidos en la pobreza, porque toda la riqueza que producían la estaban gastando en pagarle a Francia, que era aliado de Polonia, y ahí estos países mantenían una política justamente como más socialista, marxista, o socialdemócrata. Socialdemócrata, sí. Los socialdemócratas en esa época eran bastante más socialistas que ahora, era un socialismo light, Sí. ¿ya? De hecho, y que sí, estaba en Alemania igual. De hecho, sí, me equivoqué. Era justamente socialdemócrata, qué bueno que lo dijiste. Hoy día estuve repasando un libro que justamente hacía harto hincapié en la crítica a los socialdemócratas de ese tiempo. Sí, entonces, claro, se superpone la lógica de nación sobre la lógica de obrero, sobre la lógica de... O sea, el trabajador está trabajando en base al bien de la nación, no en base a los obreros de todo el mundo. Mira, una visión liberalista o crítica de lo que tú estás diciendo, podría decir entonces que efectivamente, por lo que estás diciendo, ¿cierto? De que una visión de que el Estado se superpone al trabajador. El Estado como nación. El Estado como nación, eso es lo importante, como nación, se superpone a los trabajadores, sí sería efectivamente un estatismo, ¿cierto? Ahora, la diferencia es que los países, con el paso de las décadas, han mutado en cuanto a las dinámicas de los... Se han redefinido y las personas que componen la sociedad ya no son las mismas. Es decir, no es lo mismo una Alemania absolutamente homogénea de los años 30, o mayoritariamente homogénea, que una Alemania súper, por ahora, multicultural, que al final después igual va a llevar a un monoculturalismo, pero por ahora es multicultural. Entonces ahí ya esa nación se destruyó. La idea de nación, de un estado, el folk que decíamos, la idea del incentivo común, Mutó a otra cosa. Claro, mutó a otra cosa. O sea, tus intereses ya no son los mismos que puedes encontrar con cualquier persona de tu barrio, con el trabajador de la esquina, con el panadero, con el vecino, ¿cierto? Y se llevó un individualismo. Se llevó a un individualismo, exacto. O a un estado burocrático, simplemente administrador de recursos, de bienes. Claro, es que fue la única forma de salir de forma razonable a el nuevo escenario que tenía que ver con no esencialismo. Es decir, si por siglos ser prusiano, por ejemplo, o si ser, no sé, húngaro, etcétera, era algo que no se rebatía, eso cambió. Y al cambiar,
cambia la noción de bien. Y al cambiar la noción de bien, se altera, en el fondo, los propósitos que obedece Claro, el esquema económico. que nos mueven. Porque cuando tú hiciste la diferencia entre los tres tipos de socialismo, estaba muy marcado lo que es deontológico, que es en el fondo una ética de deber, lo que es utilitarismo, que es una ética de buscar el fin que justifica los medios, que en el fondo es el profit, y la otra que tenía que ver más con virtudes, si quieres ver, cuando se busca un bienestar específico, unidad, etc. Entonces eso es fácil que surja con menores poblaciones, flotantes, inmigrantes, etcétera. Eso no se puede discutir mucho, ya está como un precedente, y por lo tanto la noción de bien que debe saciar el modelo económico está clara. Y tiene que ver con quiénes esas personas son y qué es lo que esas personas ven que es bien o mal. Y con estas transiciones y guerras, etcétera, eso cambia y se adapta y se redefine. Claro, o sea, Claro, y por ahora, aparte, lo que yo observo al menos, estos países a nivel mundial, o sea, yo diría que todos los países están en la misma. ¿Tiene remedio? ¿Tiene remedio toda esta mezcla cultural que ya lleva varias décadas? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a seguir quedar soñando con un país homogéneo? ¿O vamos a pegarnos a no sé, pues, a las leyes de la... ¿Cómo se llama? De la termodinámica. Que es que la tercera ley de la termodinámica, si no me equivoco, es la materia Entropía, ¿no? Claro, la materia se agrupa en sus propias diferencias naturales. para generar sustento. Claro, para sobrevivir finalmente también. Entonces, hoy en día creo que lo más cercano, como dinámicamente hablando, es como una especie de tribalismo, ¿no? Uno está en un país, te vayas aquí a Estados Unidos, o a Europa, o a España, o al país que queráis, y tenéis de todas las culturas en todas las esquinas. Entonces, finalmente uno termina, bueno, los que están más o menos claros con su identidad, los que no, y termina juntándose o agrupándose con una especie de tribu, ¿cierto? Que son finalmente Claro. personas que pueden tener intereses transversales, porque hemos dicho en podcast anteriores que tal vez yo con José o nosotros aquí con Sebastián, ¿cierto? No, tal vez no tenemos 100% las mismas ideas, pero tenemos ideas que trascienden, ¿cierto? Las cosas que... Las diferencias accesorias que Claro. puede haber. Exactamente, las diferencias que son Es más lo que une contingentes. que lo que separa. Es más lo que une que lo que separa, Y exactamente. siempre hay que centrarse más en eso. Es interesante lo que decís tú porque, bueno, dos cosas. Carl Schmitt, que el filósofo político más importante del siglo XX y que también, para los que no conozcan, adscribió al nacionalsocialismo, señaló que dentro de un ¿De derecha? Sí, lo había ocupado por todo el espectro político. De hecho, una de las primeras, según lo que sé, por lo que me han dicho, una de las primeras cosas que te mandan a leer cuando entráis no sé, a la juventud o a partidos del Frente Amplio, a Carl Schmitt, porque es tan transversal que cubre todo el espectro de lo que es la modernidad en tanto a filosofía política. Pero Carl Schmitt decía que un Estado solamente puede ser soberano, o sea, el Estado puede ser soberano de un solo pueblo, contenedor de un solo pueblo, porque Delante lo dijiste de otra manera. Dos pueblos no pueden ser soberanos dentro de un Estado. dentro de un Estado. Exacto, porque es totalmente necesario que haya una sola identidad. Una identidad, puede que existan más pueblos, pero una identidad se tiene que superponer a otra. Porque finalmente todos los partidos políticos, todos los movimientos, ¿a qué quieren llegar? Todos quieren llegar a donde mismo, al bien común. Ujú. Y de ahí viene el problema. ¿Cómo llegamos al bien común? Y ahí empiezan las consideraciones materiales, que son económicas, consideraciones industriales, consideraciones sociales, consideraciones religiosas, étnicas, raciales, no sé, ¿cierto? Pero finalmente, si uno parte de la base de lo que decía delante, ¿cierto? Que hay sistemas que parten de una base materialista, que Ajá. sería como este socialismo marxista que hemos estado citando, Y el capitalismo también. y el capitalismo también, sí, es verdad.
Y otra visión más tercera posición, más o menos que es lo que también hemos estado diciendo, que parten de una base de una estructura orgánica, es decir, del valor del hombre y de su... Y del pueblo. Y claro, del folk y de sus valores como tal, ¿cierto? Como finalmente un sistema que se preocupe de enriquecer al hombre, crear al hombre absoluto finalmente. No el valor por el valor. Claro, no el valor del dinero o fijar un precio a todo. Claro. Que ahí son dos conceptos distintos. Pero sí crear al hombre absoluto. ¿Y qué es el hombre absoluto? El hombre que aspira al conocimiento pleno, que es lo mismo que hicieron los griegos, ¿cierto? Sí, Los griegos en el pasado las profesiones no eran tan estrictas porque los grandes, digamos, personajes se dedicaban a todas las disciplinas. Eran matemáticos, filósofos, políticos, artistas, militares, boxeadores, Sí. guerreros. Lo de ciertas castas al menos. Claro. Sí, pues no. Pero no al llegar a todos, ese pues. punto Sí, tenías ahí que... es más integral. Los que aspiraban al conocimiento pleno. Y Claro, no- eran más íntegros. Con respecto a eso, no es algo que sea tan novedoso o que nosotros estemos diciendo lo que se nos ocurra. De hecho, en el Tercer Reich, de hecho Rosenberg, no sé si Rosenberg o Heydrich tenían esta idea de que el Reich se dividiera en, no sé cuál es el término, condados, cantones de 20.000 personas aproximadamente, y que estas personas fueran granjeros, fueran guerreros, fueran dadores de ley, etcétera. ¿Ya? O sea, ellos sabían que un estado al crecer en exceso de alguna manera tenía que dividirse para seguir siendo soberano, ya, para que el mismo pueblo siguiese siendo soberano. Entonces tenía que dividirse en unidades más pequeñas, pero esas unidades más pequeñas para que siguieran contenidas en el Gran Reich tenían que ser jerarquizadas. ¿Y eso que estás diciendo hubiera significado la redistribución de las personas? No necesariamente, pero sí que fueran unidades de por lo menos, como te decía, ¿Separar por castas? No, porque no era por castas, sino porque... Casta en el sentido no de clase, sino casta en el sentido hindú de la palabra. La idea era que, claro, obviamente si por ejemplo se dividía una población que estaba en un sector más rural versus una que estaba en un sector más, no sé, agropecuario, se dieran a eso, pero tenían que tener, como decía Sebastián, tenían que tener una serie de cualidades que les permitieran ser un poco autócratas, ¿ya? Pero seguir sirviendo este ideal que era la gran nación, ¿ya? Entonces no es una idea tan nueva, ¿ya? Es algo que se vio, que era una problemática y que se han tratado de dar soluciones, pero que hay una fuerza externa que tiende a que no lleguemos a esa solución, finalmente. Que las fuerzas externas son justamente estas fuerzas que trabajan con los ideales materialistas. Claro, entonces ahora más o menos que hemos repasado, obviamente a grandes rasgos, ¿cierto? Y bien sintetizado nuestras observaciones o consideraciones de, primero, los conceptos de derecha económica conservadora, de socialismo, Volkisch, capitalismo, ¿cierto? Socialismo prusiano. ¿Cómo mutó esta especie de capitalismo? Porque el nacionalsocialismo tenía una política económica de capitalismo nacional, es decir, el matrimonio entre la empresa y el Estado, que finalmente terminó en un corporativismo. ¿Qué pasó con el corporativismo en los años venideros después del término de la Segunda Guerra Mundial? Como que prácticamente desapareció, no se vio más. Pareciese que sí, ¿cierto? Pero estuvimos revisando con José en la semana que hay un caso particular, muy particular. Particular en tanto al éxito que tiene. Exactamente, particular en tanto al éxito que tiene, que es el caso de Singapur, ¿cierto? ¿Cuál era el nombre del presidente? El presidente que estuvo 41 años en el poder. 41 años en el poder. Y Lee Kuan Yew. Y sentó las bases para dejar dejar el sistema andando, ¿cierto? Porque eso se habla harto de que con estos sistemas de gobiernos tan cortos o que tenías parlamento, congreso, nunca hay un acuerdo, entonces no llegan a efectuarse hay un constante conflicto interno. Exacto, y nunca hay un partidismo, que es la política moderna. Entonces nunca llega a tener fin las políticas que se quieran implementar de uno o de otro lado. Entonces al final no se llega nunca a ver los frutos. Sin embargo, este personaje
se dedicó durante 41 años a sentar bases fuertes en su país, que era Singapur. Él era se dice que era un autócrata, un autoritario. O muy autoritario. Un autoritario. Un capitalismo autoritario. Claro, un capitalismo autoritario. Mira, interesante ese concepto. Un capitalismo autoritario, pero no con la visión cruel, ¿cierto? No así haciendo masacres Claro. ni todas las críticas que generalmente se le achacan a los Alguien movimientos, autoritario. a los autoritarismos, pues claro. Entonces, bueno, eso yo creo que sería más productivo dejar de tarea para la casa, de que ustedes revisen el caso de Singapur, pero lo que se puede decir de antemano, que es uno de los sistemas más exitosos a nivel de En estándar, multiniveles, po. en multinivel y en vida. calidad de vida, ¿cierto? Yo vi una estadística y tenía mejor calidad de vida que los países nórdicos, que son los que siempre se citan en todos lados. Se cita el caso de Finlandia, Suecia, que son tan exitosos, claro, Noruega obviamente, y Singapur los superaba, no sé si tan por lejos, pero los superaba. Y siendo corporativista, es decir, teniendo una disciplina de una visión de Estado-nación, eso es importante, no es Estado, El corpus. claro, corpus, exactamente. Corpus nacional. Entendiendo el país y la nación como un cuerpo solo, como lo que hemos dicho, una estructura orgánica, ¿cierto? Que cada componente de esta sociedad tiene la misma importancia los distintos roles tienen la misma importancia. Y La eso, misma responsabilidad. la misma responsabilidad, ¿cierto? Desde la persona que barre la calle hasta el empresario más rico. Pero teniendo la misma ética y compromiso, que es importante esa palabra, con el crecimiento del país, pues. Cuando tú tienes un país que es homogéneo y que comparte los mismos intereses que son por el bien común, ¿cierto? Como hemos dicho, se puede lograr algo, po. Y se puede lograr algo, y aquí estamos citando uno de los casos puntuales que lo logró, ¿cierto? En tanto al éxito que han tenido. Sí, y el caso de Singapur nos puede resonar muy cercano, porque, bueno, Singapur es un país pequeño, este es un país de 5 millones de habitantes entre países como Indonesia, Malasia, que son gigantescos, pero que aparte de ser un capitalismo autoritario, un capitalismo productivo, que eso es importante, no un capitalismo de la usura o la especulación, ya como se No es intenciona. mercantilista. No mercantilista, es aislacionista. En ese aislacionismo es súper importante el autoritarismo, porque Ahí, Lee Kuan-yeol- ¿sabes? Se nos pasó el tema de la autarquía, que tiene que ver también con esto, con lo que te interrumpí que estás diciendo. Una especie de capitalismo nacional te lleva a la producción de los medios, a la producción nacional de los medios, al desarrollo nacional de los medios, y esa es la autarquía fascista o autarquía de tercera posición, ¿cierto? Que finalmente es un capitalismo, solamente que no es un supracapitalismo tan internacionalista. No, sí, eso es lo relevante, que es lo más importante en la nación, ya el pueblo como nación. Lo que pasó en el Tercer Reich, que hizo este quiebre entre los estraceristas, la vertiente más marxista o de izquierda, que era que le criticaban a Hitler que haya pactado con los Junkers, con los grandes hacendados aristócratas prusianos. Pero él entendió que los Junkers eran nacionales, eran alemanes también, y Claro. a pesar de ser como de la clase alta o de tener muchas tierras, no estaban explotando, sino que podían aportar algo a esta labor nacional. Y Tuvo la altura de mira de sobrepasar ese resentimiento social con el que se mira esa es la guerra de clase. a los empresarios, claro, esta guerra de clase. Y Que lo que como con- él tiene más que quitarle. Claro, él combatió el internacionalismo, que el internacionalismo es la verdadera fuerza que le quita a las naciones. Ahora, el internacionalismo por un tema, en mi opinión personal, por un tema más o menos político-cultural, ¿no? Que ahí es donde vienen los problemas, porque en tanto a la transacción económica, no sé qué tanto problema hay en eso, si al final, si uno tiene en el fondo es mantener el orden dentro de la casa, por decirlo de alguna manera. Si tú tienes clara la identidad de un país y vas a tener transacciones económicas, no hay por qué cerrarse a esa... No, a que esa... de ahí viene la palabra, de hecho. Porque economía viene de oikonomía, y oikonomía viene de oikos, que era el household, era el hogar en griego,
pero también el oikos es el mismo que eco, en ecosistema, en ecología. Entonces, lamentablemente hoy en día vemos separadas esas palabras, pero yo creo que esencialmente apuntan a una sola cosa, que es ese orden del cuerpo que decís tú, y El corporativo. es como ese equilibrio que tiene que haber en un cuerpo, en donde no haber nada que sea perjudicial para ese cuerpo, en la medida en que sea armónico con ese cuerpo, ¿entiendes? Entonces, hablar de una salud tiene que ver con definir primero qué ecosistema es esa nación. Porque hay estados que no son naciones, y entonces no puedes hablar de un cuerpo y no puedes saber si lo que es bueno para un cuerpo es bueno para todas las partes que integran ese mismo estado. Entonces, por lo mismo, hay que tener ojo de que la palabra original viene de ahí, viene del hogar, ¿ya? Y de ordenarlo, ese hogar, pero ese hogar también es un eco, es un ecosistema. Es un ecosistema. No, súper interesante la intervención que hiciste. Y estas dos lógicas del valor de la modernidad, el capitalismo, el liberalismo y el marxismo, trabajan en tanto los desequilibrios constantes. El capitalismo usufructa de los desequilibrios económicos, de las crisis. Porque especula. Especula. Y al igual que el marxismo uno podría creer que no, está la idea de la revolución permanente de Trotsky, pero el marxismo, para realizar sus purgas o generar más poder interno o tener la excusa para expandirse, se sirve también de las crisis internas. Ahora, volviendo respecto a lo de Singapur, es interesante porque tiene varias matrices similares a Chile. Chile, por lo menos en la visión conservadora nacional del siglo XIX o de los nacionalistas clásicos, Chile era un país autoritario, guiado primero por la imagen de Portales, de un autoritarismo que no tiene que ver con una persona, tiene que ver con la figura y la autoridad. Claro, hubieron un montón de golpes de Estado en la historia de Chile. Claro, pero siempre respetando como esta imagen de la autoridad, que primero fue Portales, después fue el gobierno de Manuel Montt con Antonio Varas, y que se quebró un poco con el parlamentarismo a posteriori en 1891, pero había un respeto a la autoridad. Primera cosa. Y había un aislacionismo que era lógico por nuestra geografía. Entonces ese aislacionismo y esa autoridad permitía generar una nación. Claro. Una nación y un nacionalismo claro, seguro, y un modelo de desarrollo nacionalista, que en los primeros años también del gobierno militar, cuando estuvieron al poder ideólogos clásicos que tenían formación o falangista o gremialista, eran corporativistas, tanto Claro. la democracia cristiana, los que formaron después la UDI o el gremialismo eran todos corporativistas, y buscaron eso hasta finalmente el quiebre del año 80 con la gran crisis mundial que había, y Chile, o el gobierno militar, tratando de salvarse aislado, que entró a esta dinámica hiperliberal. Claro. ¿Ya? Pero Sí, ese gobierno aislado que decía, igual, no sé si viene al caso, pero me gustaría recalcarlo, dio de los 60 hacia atrás, ¿no? Dio paso a que se pudiera mantener, el pueblo chileno más homogéneo. justamente, O al menos en las grandes capitales, ¿cierto? Obviamente, porque siempre está el factor de los conquistados y los que vinieron a conquistar, ¿cierto? Pero al menos de los que estaban funcionando dentro de lo que se estuvo construyendo como Estado-Nación, estaban los criollos, y los criollos eran hijos de europeos nacidos en suelo americano. Y se mantuvieron, pero hoy en día ya queda poco de eso. sí, e independiente de eso, si había una mezcla, era súper jerarquizada. Era jerarquizada con una lógica que trascendía a la mezcla, digamos, del padre y madre, sino de familias anteriores. Pero bueno, eso se quebró con el parlamentarismo. El parlamentarismo es una lógica liberal que venía de Europa, francesa, etcétera, y que traía esta matriz liberalista que justamente estaba combatiendo esta tercera posición en ese momento. Así que, bueno, ¿qué queda para Chile? ¿Qué queda para la actualidad? Yo creo que... ¿Qué queda para posicionarse actualmente? Claro, ¿qué queda para posicionarse? Ahí eso sería materia de reflexión que podríamos cada uno hacer
como siempre los invitamos a que dejen comentarios, opiniones, que nos escriban por interno, las personas que nos conocen, ¿cierto? Que tienen nuestros contactos. Pero yo creo que el caso de Singapur a mí me llamó profundamente la atención por el tema que funcionó, por la homogeneidad dio paso a que los intereses político-económicos pudieran tener una misma directriz, ¿cierto? Y acá en Chile todavía eso no está perdido 100%, entonces yo apostaría aquí en Chile por una especie de corporativismo étnico, una cosa así. Como o nacional hasta cierto punto, bajo las lógicas racionales nacionales que hablamos anteriormente. Corporativismo identitario, una cosa así. Algo así finalmente un Estado que rescate y que se preocupe con autoridad de rescatar la identidad nacional de un país, pero que no se cierre, porque no es necesario, sobre todo en el siglo XXI que estamos viviendo, que no se cierre a las políticas de transacción económica. Mientras sirva a la nación. Mientras sirva a la nación, al cuerpo orgánico. Y mientras no signifique robarle a la nación. Es que eso es finalmente la crítica que se hace tanto a este sistema capitalista o de empresarios de derecha, ¿cierto? Que nos roban y que se robaron el agua y un montón de cosas, ¿cierto? Entonces el sistema per se no está mal, lo que está mal es la corrupción de los operadores, que son los que han cerrado los intereses que tiene cada uno. Claro, los intereses personales, individuales, claro. Que es justamente lo que estamos criticando, que deberían ser intereses colectivos y en pos de la nación. Entonces el sistema en sí no es el culpable de la crisis que estamos viviendo, sino que los culpables son los operadores que han cerrado malos tratos, en pos de intereses individuales y que han ido en perjuicio del trabajador chileno, ¿cierto? Del pueblo orgánico que se menciona. Claro. Y que, bueno, y también los que superponen el sistema tiene que ser algo técnico. Lo importante es la nación, ya lo importante es la identidad. Entonces... Claro, mira, ¿sabes qué me acordé? Lo que te decía delante, antes de que empezáramos el podcast. Hitler dijo una frase súper interesante respecto a la economía, que fue: el principio más importante de la economía es que no hay ningún principio. ¿Qué quiere decir eso? Es una frase obviamente muy... ¿cómo decirlo? Que da para muchas interpretaciones. Da para interpretaciones, claro. Pero como yo la tomo es que, como decía José, finalmente el interés de esta economía, como decía José, ¿cierto? Perdón, Sebastián, que este ecosistema y que tiene que ver también con la identidad nacional, finalmente ese es el eje de acción y finalmente creo que ahí más o menos vamos cerrando la idea, que los sistemas de economía deben girar su eje de trabajo debe ser en torno al cuerpo orgánico del Estado-Nación, no en torno a la creación de riqueza o dinero per se, porque podemos tener mucho dinero, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cierto? ¿Qué vamos a hacer? El dinero se esfuma, el desarrollo no. Desarrollo, no progreso, que son ideas distintas. Claro. Sí, para ir cerrando, claramente el sistema de gobierno que tenemos no es el ideal, y no es ideal porque hay una oligarquía que se ha tomado el gobierno que no es solamente derecha durante por lo menos 30 años, 40 años. El socialismo como se entiende marxista, y particularmente lo que ha hecho el socialismo en Latinoamérica, tampoco es una solución y deberíamos saberlo hace rato. Chile no es un país socialista y nunca lo va a ser. Y entonces, ¿a qué se llama? A un socialismo nacional, sin ponerle etiquetas, pero sí se puede dejar con una cita de Junger que es bastante clara y que resume, creo yo, las ideas que hemos estado trabajando. Junger señaló en los años 30: el nacionalismo no desea el socialismo de oportunidades, busca el duro socialismo del deber, por ese rígido y estoico mundo ante el cual el individuo debe sacrificarse.